Ok, entonces, para empezar con el tema de ascesis y después ir al tema de persona, voy a hacer como una mirada muy general de lo que es la ascesis, ¿eh? Y después quiero leerles con tiempo algunos párrafos eh, del libro de Bernardo, de En Soledad y Solidaridad, el segundo ejercicio, y después compartiremos también. En cada encuentro vamos compartiendo también. Entonces, bueno, empezamos con ascesis. Lo primero que quiero decir es sobre la palabra ascesis, que es extraña a nuestro vocabulario. Es una palabra de origen griego, ¿no? Y si estas palabras muchas veces se las deja intactas, ¿no? Sin traducir, porque son muy ricas en su contenido. Y a veces cuando se las traduce, se las reduce a una parte nomás de su contenido. Por eso muchas veces palabras como ascesis se dejan en el vocabulario espiritual. Y ascesis es una palabra de origen griego que significa renuncia, lucha, esfuerzo y ejercicio metódico. Renuncia, lucha, esfuerzo y ejercicio metódico. Sería el esfuerzo que hacemos nosotros, ¿no? Para ser mejores personas, el esfuerzo que hacemos para seguir a Jesús, que de eso se trata, ¿no? Seguir al Maestro. Entonces, todo es gracia, como diría Santa Teresita, todo es gracia, la ascesis también es una gracia, a ver si nos la creemos. Eh, Porque detrás está el Señor con su misericordia que nos empuja y nos acepta, ¿no? Pero desde nosotros ponemos todo el esfuerzo cotidiano para seguir a Cristo, para, en palabras grandes, uno aspira a ser santo, que es comulgar con Dios, ¿no? Y vivir en su eternidad. Y todo ese esfuerzo que uno pone cada día, eso es la ascesis. Como dice acá, ¿no? Es renuncia, lucha, esfuerzo y ejercicio metódico. O sea, es esforzarse por seguir a Cristo y cumplir su voluntad, ¿no? La voluntad del Padre. Entonces es el esfuerzo. El esfuerzo cristiano es la ascesis para nosotros, ¿no? Entonces un pantallazo general primero voy a dar sobre ascesis cristiana. Por el bautismo, nosotros sabemos que morimos en Cristo a nuestro pecado, a nuestro hombre viejo. Morimos a nuestro pecado y resucitamos con Cristo a una vida nueva. Resucitamos a nuestro hombre nuevo. Morimos a nuestro hombre viejo, resucitamos a nuestro hombre nuevo en Cristo Jesús. Esa es la gracia del bautismo. Por eso el bautismo es una fuente de vida y de vida eterna en nosotros. De vida y vida eterna en nosotros. Es el bautismo. Entonces, esa fuerza del bautismo, esa gracia del bautismo, nos hace cotidianamente morir al pecado y resucitar a la vida nueva de la gracia. Cristo luchó renunciando a su propio querer. Y esto, como lo contemplamos en la oración del Huerto de los Olivos antes de la Pasión, esto le costó hasta sudar sangre, para cumplir con la voluntad del Padre.
¿Se acuerdan que decía, Padre, pasa de mí este cáliz, o sea, este sufrimiento? Pero de todas maneras que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Esa era la oración de Jesús en el huerto de los olivos antes de la pasión. Y en la versión de San Lucas dice que un ángel vino a consolarlo. O sea, se llenó de paz y de fortaleza Cristo para vivir la pasión. Entró de pie a la pasión para, con la fortaleza y la gracia de Dios. Esa renuncia que el mismo Cristo vivió era para pactar una nueva y eterna alianza entre Dios y los hombres. Cristo es nuestra nueva alianza. Y para pactar esa nueva y eterna alianza, dijo sí a la muerte y sí a la resurrección, porque Dios lo resucitó al tercer día. Ser cristiano es seguir el camino que nos mostró Cristo, el mismo camino de Cristo. Es imposible hacerlo sin un esfuerzo y ejercicio constantes. Esto es algo cotidiano. Diciendo no a todo pecado que nos aparta del amor de Dios. Y diciendo sí a todo lo que nos hace más hijos y hermanos en Cristo Jesús. Diciendo no al pecado, diciendo sí a la hermandad entre nosotros y a la filiación divina. Estos sí y no son de la vida cotidiana. Siempre estamos diciendo sí a algo y no a algo. Siempre estamos eligiendo, aunque no nos demos cuenta. Jesús nos dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Es posible el seguimiento de Cristo porque para Dios todo es posible. Él nos da la gracia y las fuerzas. El Espíritu Santo hace la obra de la santificación en nosotros y necesita de nuestra colaboración. María nos acompaña en este camino. Ella media para con nosotros la gracia del esfuerzo ascético. Porque en última instancia hasta la misma ascesis o esfuerzo que hacemos es gracia de Dios. Y María es mediadora de todas las gracias. También ella nos va acompañando día a día, dándonos la gracia de la ascesis. Este esfuerzo en el seguimiento de Jesús aumenta y fortalece nuestras virtudes teologales. Este esfuerzo por seguir a Cristo aumenta y fortalece nuestras virtudes teologales. Nos hacemos más fuertes, ¿no? Colaboramos con el Espíritu Santo y esta colaboración nos hace crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Ahora voy a decir unos títulos nomás, después lo vamos a desarrollar. Esto es sintético. Nuestro camino cristiano es un camino de conversión a Dios, conversión a Dios, de penitencia unida a la de Cristo. Después vamos a ver qué es esto también. De combate al pecado y de despojo del hombre viejo.
conversión, penitencia, combate, despojo. Todo eso es la ascesis. Los sacramentos, la Eucaristía como el centro, y la palabra son fundamentales para este camino de ascesis. Siempre, ¿no? Los sacramentos y la palabra son nuestra fuente de vida cristiana, también para nuestro esfuerzo. Ahí cargamos las pilas, ¿no? Y la luz, la sabiduría. Cada uno de nosotros, según su estado de vida y las condiciones que le toca vivir, sabrá cuáles medios debe usar para luchar contra el mal y ejercitarse en el bien. Esto se encarna en cada uno según el estado de vida de cada uno y las condiciones que está viviendo en su vida concreta, real. Bueno, esto fue un resumen, ¿cómo se dice? A puro de pájaro, de lo que es la ascesis, ¿no? Como un titular nomás. Quiero leerles algunos párrafos, ¿no? Del libro de Bernardo, del segundo ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas cosas que no leo, ¿eh? Que no leo. Voy a leer algunas partecitas. La ascesis es el esfuerzo metódico. Es el esfuerzo metódico, consciente y voluntario, bajo el impulso de la gracia, para desarrollar la libertad y las virtudes y avanzar en el camino de la santidad cristiana, venciendo los obstáculos que se oponen a la misma. Este esfuerzo metódico se concreta en una serie de medios o ejercicios particulares que ayudan y disponen a la unión con Dios en el amor. Luego Bernardo desarrolla en este ejercicio las características, ¿no? De la ascesis, que me gustaría leerles y comentar, ¿no? Hay dos características que después va a desarrollar más particularmente, que dice que la ascesis es pascual, o sea, centrada en la muerte y resurrección de Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor, es pascual, y también va a decir después que es una ascesis personalizante, es un esfuerzo que nos va haciendo más y más personas, ¿no? Esas serían las dos características principales, pascual y personalizante. Pero antes dice unas palabras, Bernardo, que son estas. Antes de esbozar dos características de nuestra concepción de la ascesis, vale la pena decir unas palabras introductorias. La vida cristiana, por ser el paso de la muerte a la vida, demandará siempre una cierta cuota de esfuerzo, despojo y combate. La ascesis no es algo accidental a nuestra condición cristiana. Tampoco se reduce a un sector o aspecto parcial de nuestras vidas. La ascesis, o esfuerzo cristiano, es algo esencial.
y permanente de toda ella, de toda nuestra vida. Es tensión voluntaria, esfuerzo natural y continuo en el ámbito de la realidad de cada día. Es pues una realidad total y globalizante. Hay un dicho, ¿no? De uno de los padres del desierto, ¿no? Los que se retiraban a vivir en el desierto en el siglo IV, ¿no? En los años 300, en los desiertos de Egipto. Entonces había un anciano, ¿no? Un ermitaño. Le preguntan los discípulos, se le acercan y le preguntan, ¿qué hay que hacer para salvarse? Él, mientras continuaba trenzando una cuerda y sin levantar la vista, respondió, pues lo están viendo. Los discípulos le preguntan, ¿qué hay que hacer para salvarse? Y el anciano le responde, lo están viendo. Estaba trabajando, trenzando una cuerda y les respondió eso. La vida de los ermitaños era oración y trabajo, ¿no? Manual. Los primeros monjes. Una ascesis totalizante en la realidad cotidiana no podrá ser sino una ascesis de cosas pequeñas, cosas pequeñas. Las grandes hazañas no tienen lugar todos los días. Las pequeñas, por el contrario, están siempre al alcance de la mano. Hay otro dicho de otro padre del desierto. Mientras dos hermanos hablaban de la caridad, el anciano José les dijo, ¿pero acaso sabemos qué es la caridad? Y contó que el abad Agatón poseía un cuchillito. Un hermano que vino a visitarlo se lo ponderó y él no le dejó partir sin que se lo llevara. Eso es la caridad. Cosas pequeñas. Pero ¿quién mejor que Santa Teresita para ser nuestra maestra en la ascesis cotidiana del amor en lo pequeño? Su caminito de infancia espiritual es conciencia de la acción del amor misericordioso de Dios y de nuestra propia nada, pero implica asimismo la convicción de que podemos colaborar con su acción santificadora mediante el amor, la humildad y los pequeños sacrificios de cada momento. En su libro Historia de un alma, autobiográfico, ella siguió y quiso enseñar el caminito de la infancia espiritual. Entonces, Bernardo pone como ejemplo, ¿no?, de nuestra vida cotidiana de ascesis a Santa Teresita. Y en la última charla del último encuentro de Soledad Mariana, Bernardo volvió a insistir que no nos olvidemos de Santa Teresita, que enfaticemos en ella. Bueno, esto de las cosas pequeñas sería una de las características, ¿no?, de la ascesis. Después, Bernardo, en las características, va a hablar de la ascesis pascual y de la ascesis personalizante. La pascual es porque eh, esa muerte en la cruz y esa resurrección de Cristo en la gloria
se da en nuestra vida cotidiana, en lo pequeño, cada vez que morimos a nuestro hombre viejo y resucitamos a nuestro hombre nuevo. Estamos comulgando con la Pascua de Cristo. Y en la misa, en la Santa Misa, en la Eucaristía, se renueva la Pascua de Cristo en su sacrificio de la cruz, que es triunfante porque resucita el tercer día. Y nosotros cuando comulgamos, también comulgamos con el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Entonces nuestra ascesis participa de la ascesis de Cristo y del culmen de su vida, que es su muerte y su resurrección. Y eso se renueva en cada Eucaristía y nosotros comulgamos con ese sacrificio de Jesús y esa Pascua de Jesús, ese triunfo de Jesús. Ahí está nuestra fuerza. Por eso nuestra ascesis es pascual. Comulgamos con la Pascua de Cristo. Le resumí en palabras lo que escribe en 2 hojas y media Bernardo, ¿no? Y encima muy apretado. Y después dice que es una ascesis personalizante, porque participa todo nuestro ser en este esfuerzo por seguir a Cristo. Participa nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro querer y nuestra afectividad, nuestros sentimientos. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que cualquier sana psicología admite una cierta ascesis como algo necesario para el perfecto desarrollo y equilibrio de la personalidad. Un esfuerzo por ser mejor persona y más sanos. Es que existe una correspondencia entre las características básicas de la salud psicológica y las verdades fundamentales de la ascesis. Aquí Bernardo nos compara la salud psicológica y la ascesis, ¿no? Hace 2 columnas. En la salud psicológica dice: actividad ordenada en servicio de todo humano y del espíritu. Actividad ordenada en servicio de todo humano y del espíritu, de todo el ser humano y del espíritu. Y la ascesis es una unidad bajo el comando del espíritu. O sea, la salud psicológica sería la actividad ordenada en servicio de todo el ser humano y de su espíritu. Eso es la actividad psicológica, ordenar nuestra psiquis. Y la ascesis es una unidad bajo el comando del espíritu. Es que el espíritu sea lo más importante en nuestro ser, sea señor de nuestro ser. Eso es la ascesis. Después, en el segundo renglón pone, en la parte psicológica, donación hacia los otros que se sobrepone al egoísmo. Una sana psicología nos enseña a amar, a no ser egocéntricos. Y la ascesis acentúa el primado absoluto del amor. Así se corresponde, ¿no? La psicología nos enseña a no ser egocéntricos, la ascesis nos enseña el primado del amor en nuestra conducta. La psicología es un impulso evolutivo, creador y sin fin. Un impulso evolutivo, creador y sin fin de nuestro ser. Evolutivo, creador o creativo y sin fin. O sea, que sigue, no tiene fin. La ascesis es una ansias de perfección plena. Busca la perfección plena. O sea que es una ascesis personalizante. Y Bernardo, para enfatizar eso, compara la psicología, una sana psicología contemporánea,
con una ascesis, ¿no? También que sea sana, ¿no es cierto? Sin ser extrema. Y cómo se corresponden ambas. Entonces, es una ascesis personalizante y es una ascesis pascual, habíamos dicho antes. Son características de la ascesis. No sé si quieren que compartamos ahora o sigo un poquito más. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, Mm, sigo un poco más el desarrollo del ejercicio. Después Bernardo va a hablar de los aspectos y de los medios que tiene la ascesis. Por ejemplo, los distintos aspectos, ¿no? De la ascesis, distintas miradas sobre la ascesis, ¿no? Distintos aspectos sobre la ascesis. Está, después le vamos a hablar más de esto. Voy a hablar más de esto, a leer más. Conversión, aspectos, conversión, penitencia y combate. Esas tres cosas son distintas miradas de lo que es la ascesis. Y también despojo, pero como el despojo lo vamos a ver en otro ejercicio espiritual, no lo desarrolla acá. Entonces, conversión, penitencia, combate, despojo. Son aspectos, distintos aspectos de la ascesis. Y los medios que tenemos para los medios ascéticos, o sea, qué medios tenemos para vivir la ascesis o el esfuerzo de seguimiento a Jesús. Hay medios que son fundamentales, por ejemplo, los sacramentos. Para poder seguir a Cristo necesitamos los sacramentos. Necesitamos de las virtudes teologales, o sea, fe, esperanza y amor, que es lo más esencial de nuestro actuar cristiano. Y de las actitudes evangélicas, todo lo que aprendemos en el Evangelio, ¿no? Bueno, esos son medios fundamentales que tenemos, los sacramentos, el Evangelio, las virtudes teologales. Y después hay muchos medios particulares. Y acá cuando Bernardo desarrolla los medios particulares son las ejercitaciones, porque miren, yo se los nombro nomás. Los nombro y van a ver cómo las ejercitaciones nos ayudan a vivir la ascesis. Muchas de las ejercitaciones, por no decir todas. Aquí nombra algunas. Soledad, silencio y escucha nos ayudan. Pobreza, castidad y trabajo. Pobreza, castidad y trabajo. Autoconocimiento y acogida. Autoconocimiento y acogida. Aceptación y afirmación del otro. Matrimonio, virginidad y educación del amor. Familia y comunidad. Diálogo espiritual. Estos son los medios particulares para crecer o para fortalecer nuestra ascesis. Están los fundamentales y están los particulares, que son las ejercitaciones para nosotros, de Soledad Mariana.
Hay un párrafo que les quiero leer en esto de los aspectos, me gusta mucho, que dice así, Bernardo. Habla mucho de en todo esto ser prudentes, o sea, ser discretos, ¿no? En todo esto. Y ser... La discreción permite caminar por la senda real del justo medio, de la justa medida, ¿no? Ni un extremo ni la otra, no ser exagerados ni muy rigoristas, ni muy viva la pepa, ¿no? No hacer nada. O sea, ir por el justo medio, ¿no? Ser discretos, ser prudentes en la ascesis. Entonces pone un ejemplo, una anécdota. Dice así, ¿no? Un, un hombre que estaba cazando animales salvajes en el desierto vio al abad Antonio. El abad Antonio es el primer ermitaño, el fundador de los monjes, ¿no? Siglo IV en Egipto, ¿no? Un gran santo, San Antonio, abad. Un hombre que estaba cazando animales salvajes en el desierto vio a el abad Antonio, que se recreaba con los hermanos y se escandalizó. El cazador se escandalizó. Deseando mostrarle el anciano que es necesario a veces condescender con los hermanos, le dijo, pon una flecha en tu arco y estíralo. Y así lo hizo. Le dijo, estíralo más. Y lo estiró. Le dijo nuevamente, estíralo. Le respondió el cazador, si estiro más de la medida, se romperá el arco. Le dijo el anciano, pues así es también en la obra de Dios. Si exigimos de los hermanos más de la medida, se romperán pronto. Se romperán pronto. Es preciso, pues, de vez en cuando condescender con las necesidades de los hermanos. Vio estas cosas el cazador y se llenó de compunción. Se retiró muy edificado por el anciano. Los hermanos regresaron también fortalecidos a sus lugares. San Antonio estaba recreando, ¿no? Con los hermanos. Así que nos enseña a las vacaciones, ¿no? Y a descansar en la vida. Y a recrearse también. Es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio que cada uno busca en su vida. Por eso Bernardo habla de prudencia y discreción. Otro cuentito. Preguntó Abad Marcos al Abad Arsenio, ¿es bueno no tener consolación en la celda? Porque vi un hermano que tenía unas legumbres y las estaba arrancando. Le respondió el abad Arsenio, es bueno, pero según las fuerzas del hombre, porque si no tiene fuerzas para semejantes prácticas, pronto plantará otras. Bueno, son todos ejemplos de los ermitaños del desierto, ¿no? El otro se recreaba comiendo unas legumbres, unas plantas, y era un lujo para el otro, le pareció un lujo. Y le dice que está bien porque hay que recrearse también, darse algunos gustos, ¿no? En la vida, sanos gustos, gustos sanos. Así que está bien que arranque esas legumbres y se las coma el pobre ermitaño. Bueno, hemos visto aspectos y medios. En los aspectos le dije que íbamos a detenernos, a hablar sobre conversión, penitencia, combate y el despojo no, porque eso es otro ejercicio, ¿no? El despojo.
por eso lo dejamos para más adelante. Pero sí, Bernardo va a decir unas palabras sobre conversión, penitencia y combate. Sigo un poquito más, ¿eh? Cualquier cosa me levantan la mano para decirme que pare. Bueno, conversión y penitencia. Como todos sabemos, sabemos lo que es la conversión, que es darnos vuelta, ¿no? Como se dice, metanoia es cambio de mentalidad, ¿no? Otra palabra griega, ¿no? Metanoia es cambio de mentalidad. Por ejemplo, la palabra de Dios nos cambia la mentalidad para cambiar el corazón, para cambiar la vida. Se cambia la mentalidad para cambiar la vida. Ese darse vuelta es conversión. Entonces uno deja los criterios del mundo para abrazar los criterios de Dios, del mundo en cuanto a pecado, digo, ¿no? Deja el pecado del mundo y sus criterios para abrazar los criterios de Dios. Ese darse vuelta es conversión. Bueno, aquí habla largo, que ustedes pueden leer si quieren, sobre la conversión. Y habla también de penitencia. Penitencia y conversión es casi lo mismo, pero tienen motivos diferentes. Conversión es para seguir a Dios, uno cambia la mentalidad y vive según Dios. Y penitencia es a causa de la conciencia de los propios pecados o de los pecados de la humanidad, uno quiere vivir una vida nueva, acorde a Dios y arrepentido, compungido por los propios pecados y los pecados del mundo. Entonces la motivación es el sentimiento de arrepentimiento, ¿no? La presencia del pecado en el corazón del hombre. Pero también uno empieza una vida nueva todos los días, movidos por esa compunción, por ese sentimiento de arrepentimiento, de humildad, de humillación que da los pecados. Entonces, los dos nos llevan a una vida nueva y los dos están como muy emparentados, pero al mismo tiempo uno es para seguir un camino nuevo que es la conversión y el otro es a causa de los pecados quiero una vida nueva y que repare y sane lo obrado por los pecados, ¿no? La gracia nos sana, nos convierte y nos fortalece de nuestro ser pecador. Bueno, esto ustedes lo pueden encontrar muy desarrollado en el libro de Bernardo. Si quieren les leo algunos pasajes nomás de conversión y de penitencia por leer. Una cita de Juan Pablo II. Dice así, la conversión a Dios consiste siempre en descubrir su misericordia, es decir, ese amor que es paciente y benigno, a medida del Creador y Padre, el amor al que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo es fiel hasta las últimas consecuencias en la historia de la alianza con el hombre, hasta la cruz, hasta la muerte y la resurrección de su Hijo. La conversión a Dios es siempre fruto del reencuentro de este Padre rico en misericordia. Cuando Juan Pablo II está hablando de esto en Dives y Misericordia, en Dios rico en misericordia, está hablando sobre la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a la casa de su padre totalmente
despojado de todo, sin nada, había perdido todo. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y el padre corre hacia su hijo apenas lo ve. Salía al camino a ver si volvía y cuando lo ve venir, corre hacia él, se le cuelga en un abrazo y hace fiesta porque se había reencontrado, había recuperado a su hijo. Y Juan Pablo II dice que el hijo no solamente recuperó a su padre y la casa de su padre, sino se volvió a reencontrar consigo mismo, con su propia dignidad. Esa es la misericordia de Dios, ese es el perdón constante de Dios. Entonces Dios nos recrea y nos renueva. La penitencia es reconocer los pecados y la necesidad de Dios. Y la conversión también es reconocer que los criterios de Dios son los que nos dan la verdadera felicidad y no los criterios del mundo cerrado en sí mismo. Otro pasaje, Bernardo hablando sobre la conversión, esto es de Pablo VI, del Papa Pablo VI, hablando de conversión, darse vuelta. Al reino de Dios anunciado por Cristo se puede llegar solamente mediante la metanoia, es decir, mediante la íntima y total mudanza y renovación de todo el hombre, de todo su sentir, juzgar y disponer, que se actúa en él a la luz de la caridad y santidad que en el Hijo se nos manifestó y comunicó en plenitud. O sea, es una conversión de todo el ser, de su sentir, de su juzgar, de su disponer. Eso sobre la conversión, algunos párrafos. Y sobre la penitencia, dice, por ejemplo, es el dolor del alma y detestación del pecado cometido con propósito de no pecar en adelante. Es el dolor de los pecados, ¿no? Como, esa es como la motivación, la causa de la penitencia. Después de vuelta a Pablo VI, dice, la verdadera penitencia no puede prescindir nunca de una ascesis que comprenda la mortificación del cuerpo. Esto en el sentido sano de la palabra, ¿no? Mortificar el cuerpo, a veces no comer de más. La necesidad de la mortificación del cuerpo se echa de ver claramente si se considera la fragilidad de nuestra naturaleza, en la que después del pecado de Adán, la carne y el espíritu tienen deseos contrarios entre sí. O sea, a veces privarse de algo o hacer esfuerzos también en este sentido, de ir contra ciertos gustos del cuerpo, es bueno y nos fortalece. Y esto es propio de la penitencia, ¿no? Por eso en Cuaresma hacemos ciertas penitencias de este tipo, como puede ser el ayuno, un día. La compunción es conciencia existencial de la propia debilidad y de la posibilidad de una eternidad separada de Dios, si es que desesperamos de su misericordia. No brota solo de la conciencia del propio pecado personal o del pecado del hermano o de esas estructuras de pecado,
que expresan una situación de pecado. Brota también, del deseo de Dios, de la venida de su reino, del deseo de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. De acá que impulse a restaurar el equilibrio destrozado por el pecado en todas sus dimensiones. O sea, la penitencia no solamente es la conciencia del pecado, de la humanidad, sino del deseo de Dios, de estar en un nuevo orden, que es el orden de Dios, de la caridad. La actitud permanente de penitencia es equivalente a la compunción. Esto reclama un continuo sentido de pecado, lo cual es algo bien distinto del sentimiento de culpa. El sentido de pecado es tener conciencia que somos pecadores. Eso es algo sano, que nos lleva hacia Dios. Y el sentimiento de culpa es algo enfermo, es algo psicológico enfermo que nos lleva a ensimismarnos en nosotros mismos y a buscar la solución en cosas propias, en cosas inventadas por la psiquis, que son sentimientos de culpa que no son sanos, por supuesto. Pero el sentido de pecado sí es la conciencia de ser pecadores y necesitados de salvación. El sentido de pecado implica apertura a Dios y esperanza de salvación. El sentimiento de culpa, por el contrario, es remordimiento sin perspectiva salvífica. Es búsqueda desesperada de una salvación que no se halla, pues. Se la busca allí donde no se encuentra, en uno mismo, en los propios ritualismos compulsivos y alienantes. Eso es algo enfermizo, los sentimientos de culpa. Ya hemos indicado que la penitencia es una realidad cristiana esencial y permanente o continua. Su realidad interior no puede faltar jamás. La razón es sencilla. Siempre debe el hombre estar disgustado de sus pecados. Además, solo después de la muerte nos veremos libres de toda posibilidad de pecar. Y por otro lado, quien cree en Jesús como Salvador se reconoce pecador y necesitado de salvación. El amor arrepentido y en espera de perdón es en esta vida la única forma de amar. El amor arrepentido y en espera de perdón es en esta vida la única forma de amar. O sea, en última instancia es reconocerse necesitado de Dios, ¿no? Por eso vino Cristo al mundo, ¿no? Para salvarnos. Bueno, no leo más porque es muy largo, sino ustedes lo pueden leer, ¿no? Es más extenso. Les quise leer algunos párrafos de conversión y algunos párrafos de penitencia. Si bien están muy emparentadas, como dije, tienen distintas razones, causas, ¿no? Y por último, esto sí es más largo también, el otro aspecto es el combate espiritual. Eran cuatro aspectos, ¿no? Conversión, penitencia, despojo y combate espiritual. Pero esto lo voy a dejar para la próxima, ¿eh? Si les parece bien. El combate espiritual y muchas citas de San Pablo aparecen acá. Es otro de los aspectos de la ascesis.
me fui a algunas preguntas, no se me ocurrían, entonces me copio de, de, de los ejercicios de Juan Diego que dice así: explica con tus palabras qué es la ascesis cristiana. Esa es una. La otra es: revisa en tu vida de todos los días cuáles son los no y cuáles son los sí que es necesario que digas para seguir a Jesús en su camino de amor. O sea, en la vida cotidiana decimos muchas veces no a muchas cosas y sí a muchas cosas para poder seguir a Jesús cuando nos portamos bien, cuando estamos creciendo. Entonces, bueno, hay otras más, otras preguntas más, pero esas dos ya son bastante intensas. Esta es muy práctica, ¿no? En la vida cotidiana, ¿cuántos sí y cuántos no hay en mi vida, ¿no? Y compartir un poco eso, quién sabe. La última pregunta es: ¿quieres asociarte a la ascesis de Jesús y de María para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos y hermanas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres asociarte a la ascesis de Cristo y de María? También hay una práctica, ¿eh? Les voy a leer la práctica y con eso termino, ¿eh? Una práctica que es la siguiente: decídete por algún esfuerzo ascético que te haga crecer en el amor. Por ejemplo, visitar una persona que esté sola, visitar una persona que esté enferma, visitar un geriátrico o un hogar de niños, no enojarse, sonreír a alguien a pesar de estar de mal humor, cambiar el mal humor por el buen humor. También es importante ofrecer el trabajo del día y todos sus sacrificios. No hay que inventar nada, ¿no? Con el trabajo de todos los días y sus sacrificios, ofrecerlos, acordarnos de ofrecerlos como medios ascéticos, medios de crecimiento. Ofrecer las contrariedades del día en comunión con Cristo paciente, con Cristo paciente, Cristo lleno de paciencia. Estas son cosas más prácticas, ¿no? Estos dos últimos puntos vienen por sí mismos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ofrecer el trabajo del día y todos sus sacrificios, ofrecer las contrariedades del día en comunión con Cristo paciente. ¿Quieren compartir un poco algo o no? Creo que si sigo es mucho, ¿no? Dejo de grabar para compartir. Bueno, así podemos compartir nuestros pecados.